Les saluda el general Wilson Barrantes. En esta sesión en La Mira vamos a tratar todos los hechos más importantes que marcaron la política en los últimos 7 días. Y como quiera que los últimos acontecimientos nos han llevado siempre a lo que es medular en cualquier estado, los sistemas de inteligencia del Estado. La Dirección Nacional de Inteligencia, a propuesta de la Presidencia de la República, a propuesta de la Presidenta del Consejo de Ministros en primer lugar, viene a transmitirnos la idea de que lo van a cerrar por 180 días, en virtud de que han sido descubiertos una serie de actividades de reglaje, una serie de actividades de seguimiento a políticos. Pero lo que no ha dejado de llamar la atención es las declaraciones que hace unos días atrás han ofrecido algunos agentes del sistema de inteligencia a través de algunas ONG para que se les preste las facilidades a fin de acogerse a la confesión sincera. ¿Qué significaría eso? Significa, según lo expresado por ellos, de que la Dirección Nacional de Inteligencia habría estado realizando 3 actividades. Preparación de la reelección conyugal, que lamentablemente, según ellos mismos, abortó. El segundo tema, seguimiento a autoridades y políticos y otros personajes que son opuestos al sistema de gobierno. Y un tercer tema, que es lo preocupante, el manejo del dinero negros. Así lo han titulado. Significaría, podríamos asumir que puede ser del narcotráfico, puede ser de la propia Dirección Nacional de Inteligencia, desvío de fondos, no sabemos. Pero esos 3 acontecimientos, esos 3 temas son los que este grupo de agentes se han presentado a un abogado conocido de una ONG que tramita temas de derecho, como es el señor Fernando Felan, y ya lo ha expresado también un medio de comunicación. Lo que quiere decir entonces para nosotros que eso es preocupante y eso explicaría en parte las razones por las que se pretende cerrar. Como dijimos hace un tiempo atrás, para licuar pruebas. ¿Qué significa licuar pruebas desde nuestra perspectiva? Lo que significaría, como en el pasado, desaparecer pues toda posibilidad de que cualquier comisión investigadora, cualquier grupo pueda llegar a la verdad de los hechos. Lamentablemente, los sistemas de inteligencia del mundo pueden hacer eso y mucho más, pero cuando ocurren situaciones como esas, hay responsabilidades que tienen que ser asumidas de manera administrativa, de manera civil y de manera penal. Esos 3 fórmulas no deben pasar por alto acá. Acá hay responsabilidad administrativa, lo hay responsabilidad civil también, hay responsabilidad penal, mucho más lo hay. Entonces, no es tan alegre que el anterior director, como los funcionarios que han estado manejando el sistema de inteligencia del Estado, se vayan así simplemente. No, deben estar ya en la cárcel, por lo menos un fiscal. Quisiéramos ver al fiscal que actúe de oficio, inmediatamente recoge esas declaraciones hechas por este señor abogado, representante de este organismo no gubernamental, que ha declarado y que va a tramitar ante el Ministerio Público la situación de estos agentes. Bueno, este es un hecho muy importante que ha marcado y que de repente para muy pocos pasa desapercibido. Fíjense ustedes, esto es lo más medular de lo que ha ocurrido. Probablemente uno diga, no, esto no es así. No, todo lo contrario. Es importantísimo que los estados tengan sistemas de inteligencia sólidos, sistemas de inteligencia fuertes y sistemas de inteligencia que estén vacunados contra todo tipo de actos de corrupción o actos de inmoralidad. Y eso, como hemos dicho una vez más, es producto de que estos sistemas no tienen control político. Ponemos al amigo, como siempre hemos sostenido, a subdesarrollados mentales que no saben pero ni qué cosa es la inteligencia. Entonces no saben la inteligencia como arma que se necesita para que los estados estén protegidos de cualquier tipo de penetración económica, ideológica, sociológica, antropológica, etcétera. Todas las formas que tenemos para poder entrar a ese tipo de cuidados. Entonces, el Estado peruano, el diciembre del año 2012, presentó una ley, que es la Ley de Fortalecimiento de los Sistemas de Inteligencia y de la Dirección Nacional de Inteligencia. Quiere decir entonces que en su disposición transitoria todos los otros dispositivos son anulados. Y entonces significa que la Dirección Nacional de Inteligencia es el ente rector. Quiere decir que si desaparece porque lo cerramos por 180 días, durante esos 180 días no hay un ente que rectore, que dirija, que vigile, etcétera, todos los sistemas de inteligencia, porque lo que hagan los sistemas de inteligencia de las instituciones armadas,
lo que hagan las instituciones de inteligencia de la Policía Nacional son inteligencia única y exclusivamente para esos organismos. No es para el presidente, trabajan para el ministro. ¿Por qué? Porque tienen que resolver aspectos fundamentales de la seguridad externa, aspectos fundamentales de la seguridad interna. Entonces, en esa materia, cuando muchos opinólogos sostienen de que no hay problema porque dicen que eso va a ser cubierto, falso, por los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y la Cancillería, yo le digo que es falso, y también la ley lo sostiene así. Cada uno tiene su nivel, por eso es que hay una máxima importante que dice la necesidad de saber. Cada agente, cada órgano debe saber lo que por su función y su responsabilidad le corresponde, nada más alejado de lo que es exclusivamente lo propio. Entonces aquí, estimados amigos, hay una suerte de confusión, sobre todo en gente que quiere perturbar, quiere llevar adelante aspectos que son fundamentales. Y a nosotros nos preocupó esto, porque esto tiene su correlato. Cuando decimos que los sistemas andan mal, que el sistema se está descomponiendo porque tiene pájaros fruteros manejando un sistema tan importantísimo, muy profesional, para que ustedes se hagan la idea, los hombres más expertos del mundo están en la estructura del Estado manejando la inteligencia. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Barrante, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Gusto escucharlo, señor. Dígame General Barrante. ¿Cuál es su punto de vista de lo que estamos hablando? Vengo escuchando su programa y prácticamente vemos hoy en día que toda la crisis política que ha vivido, está pasando en nuestro país, es gracias y es motivo del tema del chiconeo, el tema de la DINI. Porque si bien es cierto, esa ha sido la última gota que rebasó el vaso de agua. Pero lo cierto es, y yo quiero que usted me responda como general de armas que ha sido del ejército peruano y como conductor de un programa hoy en día tan sintonizado por diferentes peruanos que esperamos prácticamente y queremos medios de información independientes y transparentes. ¿Por qué es que el general Roberto Quiabra es comandante general del ejército, es ministro de defensa de nuestro país? Días atrás opinó que estaba bien lo que avalaba prácticamente el cierre de la DINI por 180 días y decía que no se iban a perder las pruebas prácticamente de la investigación que posiblemente iba a hacer el Congreso. Yo me pregunto, y se preguntaba creo toda la opinión pública, ¿por qué tiene esa posición este general Quiabra? Porque lo único que se veía es que él prácticamente tendría algún interés en que lo nombren prácticamente comisionado de esa famosa comisión, y una opinión prácticamente sobre paños calientes que notea el general Quiabra, porque yo tengo entendido que él es suegro, porque el doctor Aníbal Quiroga es casado con su hija del general Quiabra, y el señor Aníbal Quiroga prácticamente es abogado de la señora Nadine Heredia. ¿Cree usted, mi pregunta es la siguiente, cree que el general Quiabra, esas palabras prácticamente, esa opinión limitada o que no ha querido ver el fondo del tema, sea porque tiene intereses, porque su yerno es abogado de la señora Nadine Heredia, o porque él intenta ser prácticamente integrante o presidente de esa comisión de la DINI, o porque es verdad lo que él ha dicho? Esa es mi pregunta, general, porque usted lo escucho, lo sigo también en Radio Exitosa, y veo que usted tiene unas palabras bien objetivas, y por eso esa es mi preocupación, como yo creo que miles de oyentes deben de estar preocupados, prácticamente esa duda que nos ha sembrado el general Quiabra. Yo creo que ya también es de conocimiento de todo el país que el general Quiabra, pues, cuando fue ministro, fue quien atentó pues contra mis hermanos policías, porque quien habla es un policía. Mataron a 4 policías en el Andahuaylazo, ha quedado eso demostrado en el programa del señor Nicolás Lucas, y hoy en día este señor prácticamente no pasó nada en este país.
¿Me podría contestar mi respuesta, General Barrantes? Muy bien, bueno, muchas gracias por la pregunta, pero quiero manifestar lo siguiente. Las opiniones que aquí vertimos se basan en dos cosas, y quiero reafirmarme en esto que es fundamental. Se basan primero en el conocimiento de aspectos fundamentales que son de la doctrina y de la ley de inteligencia. O sea, me refiero a la doctrina. ¿Qué la doctrina? Es ese cuerpo de conocimientos que globaliza todas las particularidades de aquello que es lo científico, en este caso el conocimiento de lo que significa la inteligencia, que es el conocimiento del adversario con la finalidad de ayudar al tomador de decisiones, que en este caso es el poder político, el presidente de la República, en la ayuda al análisis de sus decisiones. Esa es la responsabilidad de lo que significa la inteligencia. Esa es la parte de conocimiento. Y la ley es el cuerpo legal en el cual nos enmarcamos todos los funcionarios del Estado peruano y los ciudadanos de este país. Entonces, teniendo como base estas dos fuentes de información que son valiosísimas para todo efecto en un Estado de Derecho, entonces no las propuestas, sino lo que yo vengo transmitiendo a través de estas ondas, simple y sencillamente es lo que dicen estas dos cosas, la ley y el conocimiento. Entonces, cuando decimos nosotros que el sistema de inteligencia del Estado peruano, de acuerdo al decreto legislativo 1141 de diciembre del año 2012, significa que eso es lo que la ley lo establece. Por lo tanto, es de estricto cumplimiento. Y ahí dice que la Dirección Nacional de Inteligencia es el ente rector. Y se entiende que es la cabeza del sistema, en primer lugar. Y en segundo lugar, es el que le prepara la inteligencia al presidente de la República. ¿Y qué más funciones cumple? Importantes, porque cumple un montón. Pero le voy a decir lo fundamental. En el Estado peruano hay la ley del Sistema de Defensa Nacional. Esa ley del Sistema de Defensa Nacional establece que el presidente del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es el presidente de la República. Y el presidente de la República preside ese consejo que lo integran los ministros de Economía, Interior, Defensa, Cancillería, Justicia, en prioridad, los más importantes. Ellos integran, y el que muestra a ese consejo cuáles son las debilidades, las preocupaciones, los riesgos, las amenazas, es nada más y nada menos que el director de Inteligencia Nacional. Quiere decir entonces que si nosotros suspendemos por 180 días, en ese escenario no habría una sola persona del nivel de director que pueda hacer frente a eso. Además, quiero recordarles que esto ya ocurrió en el pasado. No nos olvidemos cuando hubo el problema de la descomposición de los 11 años en el gobierno de Fujimori. La descomposición política y la corrupción estaba trasvasada por diferentes esferas del gobierno. Lo primero que se atinó fue inmediatamente cerrar el sistema de inteligencia. Posteriormente se tuvo que dar disposiciones para que ese cierre no se haga. Simplemente que siga funcionando el sistema, porque no se puede parar. O sea, ya hemos tenido ese tipo de anécdotas. Se tuvo que dar dispositivos legales para que se continúe la producción de inteligencia y además presupuestales, porque no es que yo lo cierro, ya sigan trabajando por lo bajo, no. Por eso digo, para que esto se cierre tiene que haber una ley. Y si no hay la ley, entonces no se puede cerrar. Lo que ha ocurrido acá es que se ha entregado ante la opinión pública una suerte de cabeza en plato de plata del sistema de inteligencia para decir, estos son los que hacen mal las cosas, pero ¿en qué cabeza cabría de cualquier ciudadano de este país pensar que ese sistema de inteligencia la gente va a jugar por la libre y hacer lo que le da la gana? Falso. Por eso que las responsabilidades políticas en este caso son tan graves que no alcanza. ¿A quién alcanzaría la responsabilidad política de la DINI? ¿Saben a quién alcanza? A la presidenta del Consejo de Ministros. Porque si está con vida de piedra y no sabe cuáles son sus funciones, pero aquí, así como hemos visto que por el caso Pichanaki hay un responsable político, bueno, pues acá hay un responsable político por el tema de la DINI que debe poner su cabeza. Entonces, cuando me pregunta usted qué razones habría que preguntarle a cada uno de ellos. Usted ha adelantado algunos juicios de valor, que puede que yo coincida con ellos, pero en todo caso habría que preguntarle a Roberto Quiabra por qué toma esa posición. Aquí estamos hablando de la posición que tomamos nosotros y es claramente definida en ese extremo. Ya, la posibilidad de que los sistemas se reestructuren, eso es posible solamente si es que se da una ley. Mientras tanto, estamos elucubrando, porque si no tienen ni siquiera mayoría para poder sacar una ley tan simple, menos van a tener para sacar una ley tan trascendental que agrupa a todas las estructuras del país. Lo que yo creo que esto simplemente es una cuestión declarativa que no veo que llegue a mayor
a mayor nivel. Entonces, fíjese usted, el correlato de toda esta Dirección Nacional de Inteligencia de cerrar y desactivar, porque no hay un ente rector, y por último, no solamente rectoral me pongo a la cabeza, sino tengo que saber qué cosa digo y qué hago. En este caso, este sistema de qué cosa digo y qué hago es el que ha fallado, porque aquí está lo que viene en Pichanaki. Lo que ha ocurrido en Pichanaki no es más que la expresión de negociaciones con interlocutores no válidos. Cuando uno en las clases básicas de negociaciones dice, primero identificar al interlocutor. ¿Quién es el interlocutor? Las comunidades nativas. Claro, las comunidades nativas son los interlocutores, pero ¿tienen el poder de negociar? En todo caso, o los aíslo, que en este caso, ¿quiénes son esos que han negociado? O que se han metido como negociadores. Simplemente la gente que representa los intereses de los taladores ilegales de madera, de la gente que viene trayendo el narcotráfico que fluye y pasa hacia Lima, y por supuesto que si pasa en el camino queda, porque no se olviden que Pichanaki es una ciudad que ha desarrollado tremendamente. Del año 95 que he trabajado por esa zona a la fecha han pasado 20 años y la verdad que tiene un crecimiento extraordinario. Y eso no es producto del apoyo del Estado, pues ya sabemos que el Estado no apoyó nunca. Entonces este es producto de esta economía ilegal que fluye en la zona a través de la tala ilegal de madera, extorsión a los cafetaleros, etcétera, y avance digamos, en algunos sectores muy mínimos, la cuestión de la siembra de lo que es la hoja de coca. Bueno, entonces, ese es el tema de lo que ha pasado. El correlato es que pasa los Pichanaki, pasa los baguazos. En la historia del Perú tenemos enorme cantidad de casos. Es producto de que no tenemos un sistema estructurado. Por eso aquí pedíamos la cabeza, no solamente del Director Nacional de Inteligencia, el Director de Inteligencia del Ministerio del Interior de la Digimin. ¿Por qué? Porque ese es el ente rector, pues, que le provee inteligencia ¿a quién? A los ministros de esos sectores. Y no hemos visto, en este tema, no hemos visto, por ejemplo, qué ha pasado con los ministros del Ambiente. Si ese tenía que haber renunciado. No ha renunciado. No, dice que no, tiene que renunciar, pues si es el responsable de no tener en cuenta todos los cuidados. Agricultura, hasta ahora los problemas siguen los mismos, no ha cambiado nada. Solamente han agarrado para entregar la cabeza a algunos grupos de oposición, solamente la de Urresti y lo demás. Pero faltan otro tipo de actores que aún no se han definido todavía sus responsabilidades. Por eso que yo creo de que este tema nos está llevando y nos está acercando a una probable censura. Porque, repito, la responsabilidad más importante para mí es la de la señora Ana Jara, que aún no ha sido definida. Y segundo, los ministros del Ambiente, que para mí también deben poner su cabeza a disposición, porque parte del problema son ellos. La mala negociación en el término del ministro de Cultura. El ministro de Cultura dice, sí tenemos la aprobación de la aceptación de las comunidades que dicen que están de acuerdo con la exploración petrolera. Pero yo les pregunto, ¿ustedes creen que esas digamos, comunidades tengan el poder real para poder torcer la mano a los taladores ilegales de madera? No lo tienen y no lo han tenido nunca. Son convidados de piedra. No nos olvidemos a lo que pasó con este compatriota Erwin Chota, que lo mataron en Ucayali. Miembro de una comunidad nativa, y los taladores ilegales lo mataron. Así de sencillo. Y eso viene ocurriendo hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Esto ha pasado en los últimos 50 o 60 años de la República. Y en la época más cruda de la guerra interna, francamente los taladores ilegales de madera tenían el aval, en ese caso de Sendero, que le proveían recursos económicos para continuar con su tema. O sea, siempre ellos han estado aliados, y con la gravedad de que en la zona de Pichanaki, por ejemplo, cuando el Frente Guerrillero Juan Santos Atahualpa se disuelve, pero las armas y los grupos siguen hoy hipotecados a lo que significaría los aparatos armados de estos grupos de taladores ilegales de madera. Por eso es la violencia con que se ha actuado en la zona, que eso no es de un ciudadano común y corriente, no es de cualquier ciudadano común y corriente, es gente que tiene la capacidad de hacer ese problema. Entonces acá tienen que haber disposiciones muy claras en ese extremo. Eso de que no vayan sin armas, etcétera, son para la tribuna, porque estamos enfrentándonos a aparatos armados que han dado batalla como guerra en la época han hecho guerra de guerrillas en la época más dura de los años 90 al 95, que es en la época de ese Frente Guerrillero Juan Santos Atahualpa en la zona.
Por eso que toda esa área del distrito de Pichanaki, de la provincia de Chanchamayo, era una zona exclusivamente a merced de estos señores del MRTA. Bueno, pero el tema acá nos debe llevar a revisar todo eso, ¿no? Entonces ¿qué nos revela eso? Que hay problemas no resueltos, pues. Y los problemas no resueltos pasan, nuevamente, como repetimos, porque en realidad no hemos tocado lo medular, la responsabilidad de los ministros, la responsabilidad del presidente del Consejo de Ministros, en primer lugar. No hemos tocado la responsabilidad, por ejemplo, de los ministros de Defensa, de los ministros del Ambiente, que lo reiteramos, y por último, aquello que generó problemas hace días atrás. ¿Cuáles son esos que generó problemas hace días atrás? Ya nos olvidamos la famosa ley Pulpín. ¿Qué se ha hecho por eso? Nada. Y eso está pendiente, la solución de un sistema laboral integrado que resuelva los problemas no solamente de los jóvenes. ¿Cuántas veces hemos expresado nuestro punto de vista acá respecto al tema que envuelve a los miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional, traicionados, lamentablemente muy traicionados en toda su dimensión, por lo que llamaríamos nosotros un soldado, como fue Ollantumala, que prometió el oro y el moro, yo le voy a respetar, voy a hacer esto, y lo que hizo fue traicionarlos. Entonces nos revelaría dos cosas: o el hombre tiene un problema de carácter psicológico, que es un resentido, o en realidad, o es un ignorante que lo han engañado. Pero en todos los casos está mal. Y eso es lo que nosotros criticamos y lo tenemos que hacer notar, ¿no? Ese es un aspecto que los militares en general están preocupados, porque fíjese usted, nos preocupamos a veces por qué la seguridad está mal, la inseguridad ciudadana ha desbordado, por qué el crimen organizado cada día se ha potenciado más. ¿Saben por qué se ha potenciado? Simple y sencillamente porque no existe la valoración adecuada del esfuerzo que hacen los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Si una persona tiene la desgracia de morir, inmediatamente su sueldo es bajado al 55% de lo que ganaba. Entonces quiere decir que ese anuncio de que ya la Fuerza Armada se ha mejorado sus salarios, no tiene ningún sentido, porque inmediatamente el 55%. Si tiene la desgracia de quedar discapacitado, 55%. Y eso, a medida que bajan los grados, es menor la cantidad de dinero que recibe. Entonces, es justo que un combatiente, un peruano que trabaja 25 meses al año, como son los miembros jóvenes de la Fuerza Armada, el Estado le pague de esa manera, y mal pagados, trabaja 25, le exigen 25 meses al año laborales, con los servicios, las trasnochadas, las inamovilidades, los desplazamientos abruptos, etcétera, de todas estas cosas, y sin embargo, fíjense ustedes, le pagan un sueldo miserable, el peor sueldo de Latinoamérica. Tenemos el peor sueldo mínimo de Latinoamérica, y la Fuerza Armada y Policía Nacional peor pagada de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo queremos seguridad cuando nosotros, por otro lado, nos enteramos más o menos 30.000 millones de soles por año van a los bolsillos de la corrupción? La presidenta del Consejo de Ministros dijo 10.000, más los 3 puntos de narcotráfico, más los 2 puntos de la minería ilegal, más el punto del contrabando y otros delitos, son como 6 puntos, ¿ya? Y los 10 estamos hablando de 30.000 millones de dólares aproximadamente. Y eso es lo más generoso, poniéndole, como dicen, a precio muy bajo la droga. Si le pusiéramos a un mayor precio, estaríamos hablando de otras cantidades fenomenales. Pero nos quedamos con esa, y ahí nos estamos dando cuenta, amigos, de que el Estado en esta materia sigue abandonando a su Fuerza Armada, y eso es lo que a nosotros nos preocupa en ese sentido. Pero por otro lado, también todo esto revela que la situación económica está de mal en peor. El último reporte al año 2014 es que solamente se ha crecido 2.3%. Se anunció que se iba a crecer 6, después se bajó la expectativa a 5, después a 4, y al final hemos quedado realmente en 2.3. Para este año se dijo que iba a ser 5, lo han bajado a 4.7, 4.6, pero no tenemos mayor posibilidad. ¿Y saben por qué? Porque la corrupción está que nos trasvasa todo el organismo del Estado, particularmente a las instituciones, ha sido trasvasada. Y una prueba de eso
que la corrupción es la que hace daño, es lo que ha ocurrido, por ejemplo, que se ha perdido uno de los expedientes del caso Antalsis, en el que está involucrado Martín Belaúnde Locio en el gobierno regional de Ancash. Entonces, imagínense ustedes, si eso se desaparece aquí nomás en las narices, estando en un proceso que tiene tintes de escándalo, pasa, ¿cómo no va a ser pues que se pierdan otras cosas más? Entonces, eso es lo lamentable. Por ello, es que nosotros consideramos que, una vez más, la clase política prácticamente hay que licenciarla, como decimos en las instituciones castrenses, por tiempo cumplido y por una sencilla razón, porque no dan mayor expectativa. Entran, mire, la honestidad hace la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que es simplemente mayores volúmenes de corrupción. Pues. O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia sí, pues ese robó menos, ahora esto roba más. Y yo me atrevo a decirle que la segunda edición de la historia de la corrupción en el Perú, prácticamente a este gobierno lo va a definir como el más corrupto. Por una sencilla razón, porque maneja más dinero, mayores volúmenes, y estamos viendo que no hay forma de ajustar porque se pierde, se desbocan los ministros y no hay una presidenta del Consejo de Ministros que tenga la firmeza para controlar. Por eso es que nosotros consideramos que este escenario para la censura se presenta desfavorable y no hay más que hacer, ya se tiene que ir. Y acá hay un personaje oscuro que nosotros tenemos que estar vigilantes. Realmente, este famoso coronel agrio, ácido, Villafuerte, ¿está en el gobierno o está trabajando fuera del gobierno? Él es el que recomienda que cierren el arma de inteligencia, él es el que recomienda que cierren temporalmente la inteligencia. Eso es peligroso. Peligroso que exista gente que da ideas perturbadoras al gobierno y el gobierno, como buen samaritano, las cumpla todas y se desperdige y se deteriore. Tenemos que tener cuidado y para que no vuelva a ocurrir todo esto que a lo largo de la historia siempre nos está poniendo como el país que sigue de tumbo en tumbo. Por eso que las ofertas políticas hoy en día deben basar frontalmente sobre hechos medulares como son la lucha contra la corrupción. Hemos dicho y sostenemos, no será posible crecer en este país si nosotros seguimos manteniendo esta costra política corrupta que nos está comiendo y destrozando y nos está gangrenando al país. Hay que sacar esta costra política. Y por último, todos los sistemas políticos van a ser viables y los sistemas económicos serán empleados en mejor medida, cualquiera que tomemos, si es que la corrupción la tenemos que vencer. Tenemos que tomar medidas firmes, tenemos que tomar liderazgos concretos, tenemos que asumir posiciones bastante serias y tenemos que asumir la situación, la realidad de la situación en el sentido de que este país se está descomponiendo a pedazos. Y si no paramos la mano, si no decimos, señor, basta ya, bueno, no nos va a quedar otra que la población enardecida sacar de palacio al gobernante. Así de sencillo. Esa es nuestra gran preocupación, por eso es que nosotros en este momento venimos haciendo docencia para que los futuros gobernantes y los futuros ciudadanos que vayan a ser elegidos tengan la precaución y el cuidado de no caer en estos mismos errores, porque caso contrario ya no hay segunda oportunidad. Esta va a ser la última oportunidad que tenemos y si de aquí para adelante no hacemos nada por cambiar, entonces estamos lamentablemente involucionando y eso es peligroso para la patria. Estimados amigos, les agradezco la atención y la próxima semana vamos a tocar un aspecto importante que es la línea de bandera, que ustedes sepan también la traición que se viene cometiendo hace 15 años o 20 años en este país, traicionando los intereses nacionales como lo hemos venido escuchando y ustedes lo van a, en manos de los expertos, lo van a escuchar con la naturalidad para que ustedes estén convencidos de que a este país todo el mundo le roba a pedazos. Muchas gracias por su atención y estamos alertas para lo que viene la próxima semana. Muy amables, gracias por su atención.